sacas el tema aquí, porque vamos a hablar un poco de eso. Bueno, vamos a presentar a Adolfo Contreras. Bueno, para muchos que ya llevamos algún tiempecillo por aquí en el mundo de Bitcoin, sabemos quién es, pero ahora nos cuenta él a qué se está dedicando. Yo personalmente soy una persona que me encanta porque tiene un pensamiento, vamos, que la rompe. O sea, por eso se llama muy loco. O se llama muy loco. Para quienes no lo conocieran en su época de redes, que ya se ha retirado un poquito para limpiar un poco la cabeza, me imagino, ¿no? Total. Bueno, y antes de que empiece vamos a hacer un par de anuncios comerciales aquí, porque como saben estamos intentando fomentar no solamente que haya los meetups, sino que también hagamos algo alrededor de Bitcoin y que lo usemos, porque si no, eso de hold, pues yo creo que no siempre va a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, ahora Paco nos cuenta un par de cosillas que quería. Buenas. Sí. Vale. Ya imagino todos me conocen acá, soy Paco. Cuento que, como siempre, tenemos un chiringuito montado. Vale, yo estoy vendiendo Bitbox, que yo pertenezco a la empresa, trabajo con Bitbox. Tengo también unos white papers traducidos al español, que estos son gratis. Se pueden llevar los que quieran. Además, welcome. Gracias, monstruo. Y tienen aquí a José también, que vende miel de roble. Excelente. Y por aquel lado tenemos a Epta, que vende camisetas, como esta que tiene encima de Ucho. Acaba de salir del horno. Recién sacada del horno. Está caliente todavía, se ha puesto porque aguanta mucho calor. Nada, luego les mostraré los diseños. No tiene aquí, pero si lo quieren comprar, se los trae para el próximo meetup, que es la próxima semana. Vale, entonces tenemos esto, y si alguien más. Yo también, las clases online De piano. Pagadera de SATS. Vale, entonces tenemos uno más que tiene clases online de piano que se pueden pagar en SATS. ¿Vale? Todo se puede pagar en SATS. Y tenemos a Patricia que da terapia que se puede pagar en SATS. Vamos, terapia de Para eso ya tienes que estar loco. Vas a tener muchos clientes. ¿Quién aquí no está loco? Vale. ¿Alguien más? Bueno, yo doy clases de yoga también. Muy bien. De eso se trata, de que haya ¿Aceptas SATS o no? ¿Aceptas SATS? O aceptas Trump-Coin. Todo lo que sea dinero. ¿De abogados se puede contratar abogados? Bueno, eso también, pero antes ya me conocéis la mayoría. Pero ya sabido esto, entonces empezamos. Les paso con Adolfo. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Paco, y oye, el formato del white paper me encanta, o sea que un placer. Y un placer estar aquí también porque hacía tiempo que no venía y pretendo venir más de ahora en adelante. Perdonad también por llegar un poco tarde, ha sido un poco complicado llegar a tiempo y nada, me voy a poner a ello directamente. Sé que el título había dicho instituciones paralelas, pero me ha parecido mejor casi en el último minuto llamarle competencia institucional. El objetivo de... O sea, yo voy a explicar brevemente un poco lo que hago en Blockstream y eso creo que va a explicar a su vez pues, por qué he llegado a todas estas conclusiones, ¿no? Yo cuando llegué a Blockstream sabéis que es casi ha sido como un research lab durante muchos años, lleno de frikis. Bueno, todos somos frikis, pero en Blockstream quizá un poquito más. Y entonces yo, cuando llegué, desde el punto de vista de negocio, tenía que entender un poco la esencia de lo que estábamos intentando hacer con Liquid, ¿no? Y a mí nadie me lo explicaba, macho. Y cuando te pones a preguntar en Blockstream a gente sobre Liquid, pues te da como mucha gente con Bitcoin, pues descripciones técnicas, ¿no? Pero eso no ayuda mucho en una reunión de negocio, ¿no? Los bloques van volando por el ciberespacio. Bueno, pues eso no ayuda, ¿no? Si quieres tener una reunión productiva. Entonces, tratando de entender Liquid, digamos la esencia y qué problemas resuelve, me empecé a estudiar sobre todo bueno, ya sabéis, a Nick Szabo, mucha gente se lo ha leído, pero yo creo que da muchísimo más de sí de lo que parece con un par de lecturas superficiales, y entonces me metí a saco y a partir de ahí, bueno, tiré de otra madriguera, pero de la hostia, ¿no? Entonces me metí un berenjenal importante y me puse a estudiar sobre todo el tema de las instituciones, ¿no? Y
cómo, digamos, organizan nuestra sociedad y cómo los cypherpunks básicamente lo que querían era, en mi opinión, construir, ¿no?, instituciones que nos permitiesen usar Internet para cooperar, ¿no?, de tal forma que nuestra confianza pudiese escalar, ¿no? Y entonces de esto va esta presentación, básicamente de explicar Bitcoin, pero desde el punto de vista de estas instituciones y cómo encaja dentro de un contexto que yo creo que es crítico, ¿no? Estamos viendo unos tiempos de transformación pues acojonantes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí va. Y luego, pues oye, luego me encantaría que me vayáis interrumpiendo pues a mitad de la presentación o luego, y también sobre temas de Liquid. Liquid lo toco muy, de forma muy superficial para no daros la loncha con mi tema de trabajo, pero bueno, si hay interés, pues luego me podéis preguntar lo que queráis. Yo siempre empiezo con esta slide, ¿no? Que está basado en un paper escrito por dos tíos que se llaman Miller y Stigler. Parece una pareja cómica, siempre lo digo, pero son dos cypherpunks que escribieron un artículo, un paper en el año 2003 que a mí me dejó acojonado, ¿no? Entonces, si queréis, lo puedo compartir con quien me lo pida. Y entonces, básicamente, este paper lo que viene a decir es que lo que hace una sociedad desarrollada es tu capacidad para cooperar con extraños, ¿no? Y entonces lo que hacen es, dibujan estos dos gráficos y lo que dicen es, oye, la sociedad en la parte de la izquierda, esto es como ha sido la sociedad pues la mayor parte de la historia, y básicamente son pequeños grupos en los que la confianza reina, pero no son capaces de conectarse con otros grupos, y por lo tanto la confianza no escala, y si la confianza no escala no podemos cooperar, y si no podemos cooperar pues no hay progreso. Sin embargo, poco a poco, en sociedades de alta confianza empiezan a surgir esos puntos naranjas, que es lo que ellos llaman las instituciones. Y Nick Szabo los llama trust hubs, ¿no? O sea, como hubs de confianza, que básicamente te permiten cooperar con extraños, ¿no? Y entonces, básicamente los definen como reglas y protocolos, y yo añado protocolos de seguridad, porque básicamente son protocolos que hay que pensar desde el punto de vista del diseño de incentivos, de cómo de alineados están los incentivos de las personas que están cooperando, ¿no? Y también de las personas que diseñan esas reglas e incentivos, para asegurarnos de que están alineados, ¿no? Y entonces estos reglas y protocolos hacen cumplir nuestros derechos, y por lo tanto yo los llamo mecanismos para conseguir el consenso, ¿de acuerdo? Y ejemplos son pues el dinero, los mercados financieros, las leyes, la justicia, los contratos, pues los mercados de intercambios, las cámaras de compensación y los Central Security Depositories. Estos últimos tres los meto en esta presentación porque para el sistema financiero es muy importante tenerlos en cuenta, ¿no? Entonces, un aspecto fundamental para que estas instituciones funcionen es que las reglas deben ser muy claras, deben ser objetivas, deben ser fácilmente interpretables y que, digamos, funcionen de forma igual para todos, que no haya arbitrariedad, ¿de acuerdo? Y sobre todo que sean neutrales, es decir, que no sean fáciles de corromper, ¿no? Entonces, si os fijáis, Nick Szabo habla muchas veces de lo que él llama wet code y dry code, ¿no? Entonces, el wet code lo llama pues las leyes interpretadas por los humanos, ¿no? Entonces, yo por eso siempre digo, y hace poco lo dije en un podcast con Luna, que básicamente empiezo diciendo que la Constitución española es una mierda. Y lo digo porque los incentivos entre los gobernantes y los gobernados están completamente desalineados, y que esa es digamos, la causa de última instancia de los problemas que estamos viviendo constantemente en España, ¿no? Es decir, todo el mundo se queja hoy, ¿qué partido político voy a votar? O qué horror, porque no hay alternativa. No, el problema no es ese, el problema es que votes a quien votes, ese partido va a tener siempre los mismos incentivos, y esos no tienen nada que ver con los tuyos, ¿de acuerdo? Entonces, mientras esos incentivos no se cambien, no va a cambiar el problema, no vamos a arreglar el problema. Estaremos hablando de los síntomas del problema, pero no de la causa, ¿no? Y entonces, por eso, por ejemplo, cuando hablamos de que Sánchez está atacándolo todo, bueno, yo soy como muy radical, no sé, el que no me conozca, pero soy un poco muy loco y me meto con todo, ¿eh? Entonces voy a saco. Sánchez, estos rojos, básicamente lo que hacen es ir a por todo, a por todas las instituciones. Entonces van a por las leyes, van a muerte, van a por los jueces, van a por los medios, el Banco Central ya han metido a un exministro, en fin, van a saco. Y eso es porque
en mi opinión, las instituciones, cuando nos permiten alcanzar un consenso, básicamente lo que nos permiten es alcanzar, digamos, un consenso sobre lo que es la verdad relativa, entre dos partes que están cooperando. Si no somos capaces de alcanzar un consenso sobre lo que pensamos que es la verdad, básicamente no vamos a cooperar. Entonces, con unas reglas y protocolos, tú lo que consigues es limitar la cantidad de posibles resultados que va a haber en un intercambio, ¿de acuerdo? Y por eso es fundamental que sean neutrales, ¿no? Porque si alguien nos corrompe puede hacer que esa verdad, que ese consenso vaya en esta dirección o en esta otra, ¿no? Entonces, para mí el ejemplo más fácil de ver es el de los medios. Los medios es ahora, digamos que en retrospectiva y con la influencia de Internet, es fácil de ver lo increíblemente fáciles que somos de manipular, ¿no? Cuando existe un control de los medios, ¿no? Entonces, ¿qué problemas adicionales tienen las instituciones tradicionales? Bueno, pues que antes de Internet, digamos que la institución más transversal y más universal ha sido tradicionalmente la cultura, ¿no? Entonces, cuando la cultura, con la cultura compartes una base cultural más o menos común, tú puedes hacer una serie de asunciones que te permiten, pues, crear esas leyes, crear esas instituciones, esas reglas y esos protocolos. Pero con Internet, básicamente lo que vemos es que nos estamos reprogramando, ¿no? A mí me gusta mucho un autor que se llama David Deutsch y básicamente él dice que las ideas nos reprograman, ¿no? Cuando nosotros incorporamos una nueva idea, vemos de repente el mundo de una forma diferente, ¿no? Es como que el input que recibimos, la idea lo reinterpreta de otra forma diferente y por lo tanto nosotros llegamos a conclusiones diferentes. Entonces, con la reprogramación brutal a la que estamos siendo sometidos gracias a Internet, lo que estamos viendo es una polarización brutal de la sociedad, ¿no? Y esto nos hace cada vez más cuestionar, pues eso, los jueces, las leyes. Hace 20 años hubiera sido impensable, ¿no? Ser capaz de tener una opinión sobre, no sé, una sentencia judicial, ¿no? Y ahora es que todo el mundo tiene, vamos, todos los cojones del mundo para decir, no, eso me parece mal, sin tener ningún tipo de background, pero la cuestión es que eres capaz de cuestionarlo, ¿no? Y ser capaz de cuestionarlo lo que hace es que empieces a perder confianza en esas instituciones. Esas instituciones, las reglas y protocolos que nos hacen llegar al consenso, poco a poco se va rompiendo, ¿no? Y esto es, vamos, me llama la atención que nadie esté hablando de esto porque para mí es el esqueleto de la sociedad. O sea, la confianza es básicamente lo que hace que la sociedad se mantenga unida, ¿no? Entonces, cuando estamos constantemente escuchando la televisión, no, es que la gente se está polarizando, es que parece que está pasando, es literalmente esto lo que está pasando en mi opinión, ¿no? Entonces, otro problema añadido, y esto lo comenta Nick Szabo, es que las instituciones tradicionales tienen la hipótesis de que al moverse al Internet hace pues 10, 15 o 20 años, siguen asumiendo que la seguridad es paper-based, es decir, que el coste de copiar la información es el mismo con Internet que el que era cuando era todo en papel. Y entonces, claro, esto lo que está propiciando es todo este tipo de leaks constantes, ¿no? De hackeos, de volcados de bases de datos gigantescas con nuestra información en todo tipo de bases de datos, en la dark web, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es un riesgo que las instituciones actuales pues, no están preparadas. No solo eso, sino que se convierten ellas mismas en una fuente de problemas de seguridad, ¿no? Y esto, pues, digamos que acelera el problema. Por otra parte, el mundo se está haciendo muchísimo más complejo y las instituciones no son capaces de modelar la sociedad pues, con unas pocas reglas. Entonces, ¿cómo lo solucionan? Añadiendo más reglas, añadiendo más leyes, añadiendo más instituciones, que además no escalan a nivel internacional y por lo tanto lo que hacemos es añadir más instituciones internacionales, el FMI, el Banco Mundial, la ONU, la Unión Europea, que al final, como realmente no están resolviendo un problema, se convierten en más y más burocracia y por eso están siendo más y más cuestionados pues, cada vez más, ¿no? Entonces, estas instituciones, las locales, pues no escalan más, añadimos más y ocurre un problema también muy importante y es que no son fáciles de evolucionar, es decir, también Deutsch dice las instituciones pues las vamos evolucionando por prueba y error, es decir, a medida que vamos viendo si funcionan o no, corregimos aquello que no funciona y tratamos de que esas nuevas reglas pues corrijan esos errores. Pero eso es un proceso lentísimo, un proceso que ha llevado siglos en Occidente, ¿no? Y necesitas una cultura muy particular como la occidental
de tener una tradición de criticar lo que crees que está mal y de corregirlo, ¿no? Que es, al fin y al cabo, la base del método científico, ¿no? Y esto, aunque parezca mentira, la mayor parte de las culturas en el mundo no lo tienen. Y por eso no evolucionan, ¿no? Ni en lo institucional, ni en lo tecnológico, ni en lo militar, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso, y ni en lo moral. Y entonces, son, digamos, instituciones que no pueden funcionar a nivel global, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo al mismo tiempo? Y es a lo que va esta presentación. Pues el surgimiento de nuevas instituciones globales paralelas en Internet, ¿no? Y esto es lo que está, en mi opinión, o va a acelerar cada vez más una competencia institucional brutal, ¿no? Es decir, lo que vamos a ver es que no solo instituciones que no dependen absolutamente de nadie, como Bitcoin, sino otras, pues por ejemplo, como Tether, ¿no? Tether realmente es esto, o sea, Tether es... No, perdón, voy a contarlo, a ver si tengo esto. Tether es, digamos, conectar una institución de alta reputación, como es la Reserva Federal, con usuarios por todo el mundo. Es decir, gracias a Internet, gracias a una blockchain segura, gracias a la criptografía, conseguimos escalar la confianza de una institución como la Reserva Federal, ¿no? Entonces, la conversación va sobre esto, es decir, creo que si os fijáis, Twitter pues ya está compitiendo desde hace tiempo con los medios tradicionales, ¿no? Elon Musk ahora pues es un individuo soberano, en mi opinión, con un poder brutal que le da collejas a la Unión Europea, ¿verdad? Le dice cómo tiene que hacer las cosas, y esto es inaudito en la historia, ¿no? Es inaudito que una sola persona tenga capacidad para decirle cómo tiene que hacer las cosas a un gobierno, ¿no? de 400 millones de personas, ¿no? Entonces, por eso esto lo hilo, digamos que hasta ahora he tratado de un poco resumir en qué consiste el problema, y ahora vamos a hablar un poco de lo que los cypherpunks en realidad querían, ¿no? Y para mí es muy importante, o sea, si quieres definir Bitcoin, alguno que me conozca sabe que yo cooperé con el libro de Saifedean, que sé que estuvo aquí la semana pasada, y me lo perdí a posta porque si no la tenemos, ¿no? Pero sí. No, es que el tío es como es, ¿no? Entonces, yo también. Y entonces, yo compraba en su día la idea del sound money y todo esto, ¿no? Pero es que es un poco absurdo, ahora que lo veo en retrospectiva, pensarlo así, porque realmente los cypherpunks no querían resolver ningún problema monetario, ¿no? O sea, es decir, esto estoy seguro de que estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Sin embargo, el problema que realmente querían resolver es, o más bien lo que ellos pretendían era usar el ciberespacio como un nuevo entorno de libertad y de cooperación, ¿no? Y para eso es necesario crear instituciones. Para eso es necesario que podamos confiar los unos en los otros, porque esto, lo que ha sido la sociedad a lo largo de la historia y lo que todavía es en muchísimos países emergentes, es lo que es el ciberespacio. El ciberespacio es el salvaje oeste, digamos, ¿no? O sea, es decir, no existen realmente instituciones, las leyes ahí no funcionan, ¿no? No podemos confiar en que las leyes cumplan su rol, tenemos que crear nuevas instituciones, ¿no? Y ahora pondré unos textos de Nick Szabo que vienen mucho a cuento, ¿no? Entonces, insisto, los cypherpunks no querían resolver un problema monetario. Entonces, Internet nos da un espacio de libertad económica que nos permite prosperar a base de cooperar, pero ¿cómo podemos cooperar con extraños? Entonces, la idea de los cypherpunks era básicamente que con software y criptografía podíamos cumplir nuestros derechos, empezando con la privacidad, ¿no? La privacidad que se podía convertir en una gigante amenaza para todos nosotros a medida que pues, los estados, gracias a las leyes, pudiesen tener visibilidad sobre toda nuestra información, ¿no? O las grandes corporaciones o quien fuese, pues esto necesariamente había que trabajar en herramientas que nos permitiesen hacer cumplir este derecho, porque si tuviésemos que esperar a que las leyes lo hiciesen cumplir, estábamos arreglados, ¿no? Y esto fue lo que detonó pues, PGP, Tor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay otros derechos, ¿no? Es decir, el intercambio de valor seguro, la propiedad privada con reglas claras y observables, es decir, nuevas instituciones que hagan cumplir nuestros derechos, ¿no? Entonces, esta foto, yo con Nick Szabo soy como mi hija con Taylor Swift, ¿no? Entonces, fui en Lugano
O sea, me quedé en plan concentración, ¿no? 2 horas antes de que fuese a hablar el tío y le saqué un huevo de fotos, le hice un montón de preguntas, me humilló bastante porque, no, eso no tiene sentido. O sea, es un tío bastante heavy y tal, pero bueno, me encantó. Le decía, no, eso no tiene sentido, siguiente. O sea, 2 horas esperando para hacer preguntas y que te dijese, bueno, eso no tiene sentido. Vale. Pero la verdad es que cuando más me lo estudio, más me gusta, ¿no? Entonces, si efectivamente estáis de acuerdo en las premisas del problema que he tratado de escribir antes, las instituciones locales, o sea, el mundo es muy global, pero las instituciones son muy locales y muy costosas y no pueden escalar más. Entonces, ¿cómo podemos solucionarlo? Entonces, él escribe estas frases que a mí me vuelven muy loco, ¿no? Entonces, la historia pues, ha visto sucesivas revoluciones en los costes de hacer negocios globales, ¿no? Entonces, primero el transporte, después la fabricación, la manufactura y recientemente las comunicaciones, los costes de todo esto han caído dramáticamente. Entonces, yo hago énfasis en lo de global, porque luego recordé mucho que en muchos de sus tweets siempre hablaba de Bitcoin como una forma de que alguien de Zimbabue pudiese hacer negocios con alguien en Albania o alguien en Chile, ¿no? Sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de obstáculo, ¿no? Entonces, los costes de hacer negocios globalmente cada vez más están dominados por asuntos relacionados con la jurisdicción, la seguridad y la confianza, ¿no? Entonces, él los resume como los costes de desarrollar, mantener y asegurar nuestras relaciones. Entonces, yo hago énfasis aquí en la palabra securing, ¿no? Porque realmente, y antes hablé por eso de las instituciones como protocolos de seguridad, o sea, cuando te das cuenta de esto, llegas a la conclusión de que realmente, o sea, la obsesión, si quieres construir una institución que resuelva todos estos problemas, necesariamente tiene que ser la seguridad, pero la seguridad obsesiva, paranoica. Es decir, no, luego cuando te das cuenta de esto, dices, es que las shitcoins realmente son blasfemas, ¿no? O sea, es una blasfemia con la que hay que extirpar, ¿no? Porque es algo verdaderamente, digamos, insultante, ¿no? Pensar que algo como esas cosas pueden, digamos, sustituir una institución que es capaz de operar, y luego llegaré a qué institución es, ¿no? De operar de forma autónoma, ¿no? Sin necesidad de que nadie intervenga, ¿no? Luego está el obsoleto modelo de seguridad y la lenta evolución, ¿no? Él también menciona que vivimos en un país dominado por el papel y comenta pues eso, que esa asunción, y esto lo comenta en el año 97, en el año 97 ya dice, esta asunción de que las instituciones, aunque se muevan en Internet, su seguridad es la misma que con el papel, dará problemas. Bueno, pues yo creo que lo ha clavado, ¿no? Dicho y hecho, efectivamente. Y luego, él dice, estas instituciones, dado que involucran relaciones humanas complejas, no podemos rediseñarlas, y está de acuerdo con David Deutsch, de un día para otro, ¿no? Estamos entrando en un periodo donde la civilización debe, una vez más, adaptarse a un medio radicalmente nuevo, ¿no? Entonces, esto básicamente lo que nos da a entender, o en mi opinión da a entender, es que su objetivo era la creación de estas nuevas instituciones digitales, ¿no? Que nos permitiesen este tipo de cooperación y que resolviesen los problemas que nos iba, en su opinión, a dar las instituciones tradicionales y que se están confirmando, ¿no? Entonces, esta frase ya es para cagarse, ¿no? Entonces dice, pero la revolución digital nos reta a desarrollar nuevas instituciones en un periodo de tiempo mucho más corto, extrayendo de nuestras leyes actuales, procedimientos y teorías cuyos principios permanecen aplicables en el ciberespacio, podemos retener mucha de esta profunda tradición, ¿no? Y acortar enormemente el tiempo necesitado para desarrollar instituciones digitales útiles, ¿no? Esto es Bitcoin para mí, ¿no? Bitcoin es precisamente este objetivo, ¿no? Entonces lo que estamos viendo, yo creo, lo que vamos a ir viendo, digamos, es un acceso cada vez más paralelo y global a las mejores instituciones, las instituciones compitiendo entre sí, ¿no? Yo, en un mundo ideal, a mí me gustaría que, Bitcoin ya es global y como no necesita de nadie, ya todo el mundo va a ser capaz de tener lo que más adelante definiré y trataré de escribir lo que Szabo llama la institución de la transferencia de riqueza, ¿no? Y esto es revolucionario. Desgraciadamente, mucha gente que no
que tiene pocos ingresos, pues no se puede permitir Bitcoin, en mi opinión, ¿no? Entonces, para ellos, pues Tether cumple un papel estupendo. Tether no te da el censorship resistance de Bitcoin, pero para mí lo que ahora he concluido es que Bitcoin se convierte para todas estas instituciones en una institución de última instancia, ¿no? Y esto es lo que voy a intentar explicar. Mientras seamos capaces de tener una institución de última instancia que nos siga permitiendo cooperar, la civilización, digamos, podrá sufrir mucho. La civilización siempre necesita una institución que nos permita cooperar, aunque las cosas vayan fatal, ¿no? Y entonces, de hecho, por eso a mí me gusta poner el ejemplo este de Ucrania, ¿no? No sé si escuchasteis que cuando Rusia lo invadió, la demanda de Bitcoin en ese país se disparó, ¿no? La gente que quería huir del país quería algo que cuando llegasen a su destino pudiesen vender ¿no? Y que pudiesen transportar fácilmente, salir con lo opuesto, ¿verdad? Y con su riqueza en unas claves privadas, ¿no? Yo creo que esa es la utilidad de Bitcoin. Cuando la seguridad jurídica se va al cuerno, cuando no funciona ninguna otra institución, que es en situaciones de ese estilo, entonces puedes tener tu riqueza contigo. Eso es la leche, ¿no? Entonces, yo creo que mientras podamos ir desarrollando, mejorando instituciones, creando nuevas, y por eso pongo aquí, pues, Bitcoin, Liquid, por supuesto lo meto, pero no quiero hacer cuñas publicitarias, pero ya me preguntaréis. Tether lo menciono sobre todo porque es verdaderamente la que para mí lo está petando en este sentido, ¿no? Y por eso, como las otras stablecoins no están entendiendo esto, claro, su cuota de mercado está siendo ridícula comparado con Tether, ¿no? Entonces, Twitter, ¿verdad? Nostr, Kit, y si Dios quiere, pues muchas otras, ¿no? Entonces, me gusta también poner esta frase, y es que minimizar la necesidad de confiar en otros también lo es cooperar con contrapartes cuyos incentivos estén alineados con los nuestros, ¿no? Es decir, si no, tienes el problema de que como en España esa constitución está tan mal diseñada, tienes que confiar en quien venga a gobernarte, ¿no? Y si verdaderamente la constitución es un contrato entre gobernantes y gobernados, necesariamente está todo el mundo pensando, no, yo es que confío más en este y yo confío más en este otro. Y por eso los partidos políticos no venden programas políticos, lo que venden es una identidad, ¿no? O sea, la mayor parte de la gente sigue votando en función de dónde luchó, en qué bando luchó su abuelo en la guerra civil, ¿no? Entonces, básicamente, la derecha no sé cuánto, no, los rojos no sé cuánto, ¿no? Y entonces, bueno, está claro en qué bando lucharon mis abuelos, pero básicamente lo que quiero decir con esto es que te venden una identidad, ¿no? El programa político es del todo irrelevante, ¿no? Y por eso todavía tenemos que confiar en las instituciones actuales, ¿no? Y eso no es sostenible en un mundo en el que la confianza se está destruyendo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el rol de Bitcoin en todo esto, ¿no? Para mí es la institución de última instancia, es decir, todas estas instituciones que he mencionado son frágiles, por eso, porque no son resistentes a la censura, ¿no? Liquid incluido. Liquid tiene una resistencia a la censura, en mi opinión, muy superior a lo que mucha gente piensa, pero si Estados Unidos se opone, está claro que lo cierra, ¿no? Entonces, pero ¿qué ventaja tiene Liquid? Pues que en el peor de los casos tú puedes hacer un payout, ¿no? Y convertir a Bitcoin. Entonces, tenemos que conseguir que todas esas otras instituciones que se están desarrollando poco a poco empiecen a mejorar esa resistencia a la censura o terminen teniendo planes B que les permita, ser capaces de permitirte moverte a esta otra nueva institución con la cual puedas seguir, digamos, teniendo una vida normal. En este sentido, por ejemplo, por eso digo, el ejemplo de una guerra, pero el ejemplo de un país en el cual pues, el régimen cambia y llega una dictadura y cambia las cosas, las leyes dejan de funcionar, ahí es donde Bitcoin tiene sentido y puedes empezar con en vez de tener el típico dilema de si huir con lo opuesto o pelear, pues ahora te puedes ir con tu riqueza a otra parte, ¿no? Con riqueza portátil. Entonces, por eso para mí el rol de Bitcoin en este sentido es el de tener un seguro, permitirte tener un seguro en caso de que las cosas vayan mal, ¿no? Una institución de último recurso. Y esto, si lo pensáis, es exactamente lo que Nick Szabo describe en Shelling Out, ¿no? O sea, para mí Satoshi lo que hizo fue fijarse en el trabajo de Nick Szabo y tratar de buscar qué institución funcionó antes de que surgiesen las primeras leyes, qué institución nos permitía cooperar
milenios antes de que las leyes empezasen a funcionar, ¿no? Y esa es la institución de transferencia de riqueza. Es decir, la institución de transferencia de riqueza cumplía todas estas cosas con las que todos estamos muy, digamos, familiarizados, pero sobre todo lo importante aquí es que esta frase para mí, ¿no? Es decir, el uso de coleccionables, que son estas fuentes de riqueza, digamos, lo que permitían sobre todo era hacer un seguimiento de los favores que unos hacíamos con otros, ¿no? Y este era un problema muchísimo más importante que el problema del trueque, ¿no? Que la coincidencia de deseos. Y por lo tanto, por eso, esta institución de transferencia de riqueza no es dinero, no es el dinero generalmente aceptado que todos conocemos. Cada uno le puede llamar como le salga a los cojones, me parece de puta madre. Pero si nos atenemos a lo que es dinero realmente, que es un medio de intercambio generalmente aceptado, una institución de transferencia de riqueza no lo es. No lo es. Es volátil, pero funciona sobre todo como un seguro. Es algo que heredas y sigue existiendo. ¿Alguno aquí ha heredado alguna vez algo de una joya de una abuela? Yo sí. Y ahora la tiene mi mujer. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuándo se transfieren esas cosas? Esas cosas se transfieren cuando las heredas, cuando te casas, pero también cuando las cosas se ponen muy feas y tienes que huir con lo opuesto, ¿verdad? Cuando las instituciones dejan de funcionar pues por guerras o por todas esas cosas. Y esas son las joyas que conocemos, son las joyas, el oro, esas cosas que y también se mantienen como un secreto, ¿no? Yo me acuerdo de mi madre diciéndome, esto está escondido en este cajoncito de por aquí, ¿no? Entonces, os suena, ¿no? Porque la clave se debería hacer algo parecido, ¿no? Entonces, esto es realmente lo que para mí es Bitcoin, ¿no? Y cuando lo piensas, realmente, bueno, por cierto, voy a dar un dato porque me quiero adelantar. Para que os haga pensar un poco. El otro día me puse a hacer un calculito y dije, oye, vamos a ver, imagínate que somos 8.000 millones de personas, que tenemos una edad media, la miré, la he puesto ahora a voleo, pero la miré en su día por ahí y eran como 70 y pico, ¿no? Entonces he puesto 75 aquí por aquello de tal. Imaginaros que hacemos 2 transferencias por vida, ¿no? La herencia, el seguro, luego habría que poner aquí 3, pues con el matrimonio, te salen 4 transacciones por segundo. ¿Alguien? O sea, es brutal esto, ¿eh? O sea, es decir, esto es pre-SegWit. Pre-SegWit estábamos hablando de 4 transacciones, pues es que se me ponen los pelos de punta, ¿vale? O sea, entonces, lo dejo ahí. Entonces, por eso esta frase también de Szabo es importante. El dinero primitivo no era el dinero moderno como lo conocemos, ¿no? Y es fundamental. Y él llega a decir que incluso el hecho de explorar, coleccionar, hacer, o sea, crear, desplegar, evaluar, ¿no? Almacenar y comerciar coleccionables es casi un instinto humano, ¿no? El otro día hablé con una tía que me decía que había estado en la casa de un tío que coleccionaba uniformes de la Segunda Guerra Mundial y tenía la casa llena de maniquís. Entonces, claro, me vino todo esto a la cabeza, ¿no? O sea, todas las colecciones, las más frikis están por ahí, ¿no? Entonces, hay para todos los gustos. Entonces, es algo verdaderamente humano. Yo colecciono tazas, por ejemplo. Bueno, cada uno lo suyo. Y entonces, digamos que esta institución, para Nick Szabo, lo que viene a decir es que el Homo sapiens, gracias a esta capacidad de cooperar con esta institución de transferencia de riqueza, fue capaz de crecer en una densidad muy superior a los neandertales, ¿no? Y entonces todo este incremento, en su opinión, puede ser atribuido a las instituciones sociales que fueron posibles a través de tener esta institución de última instancia, que es la de la transferencia de riqueza, ¿vale? Bueno, eso es lo que os quería contar. Gracias. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, yo quería una cosa. Dime. Bueno, en primer lugar, que se te ha olvidado comentar que tú has sido el que ha liderado la traducción al español del Individuo Soberano. Contigo. Que es un libro que yo creo que todo bitcoiner debería tener presente leer. Pero dilo, contigo. Bueno, yo voy a ayudar un poco en esa tarea, ¿no? Bien, yo te quería comentar, antes has comentado lo de la cultura occidental. Y entonces, a ver, ahora mismo la cultura occidental está en crisis, ¿no? Por lo menos el hijo de la cultura occidental que somos nosotros. Yo personalmente pienso que es que realmente nuestros políticos, con el sistema de incentivos que tú has comentado, se están cargando esa cultura occidental. O sea, no es que, digamos, porque lo que no me ha quedado claro es si tú piensas
que la cultura occidental es la que ha dado lugar a, digamos, a esta desalineación de los incentivos, o si te alineas más en la tesis que digo yo, que es que se están cargando precisamente esa cultura. Sí, yo lo que creo es que, y esta parte no la tengo tan desarrollada, pero básicamente lo que creo es que, por eso decía que cuando la cultura hay una base cultural compartida, tú puedes hacer una serie de asunciones, pero cuando además controlas los medios de comunicación, la narrativa también la tienes bajo control, ¿no? Entonces, si tú lo piensas, los incentivos de la Constitución son los mismos ahora que hace 25 o 30 años. Entonces, ¿por qué ahora vemos los problemas y hace 25 o 30 años no? Bueno, es posible que existiesen esos problemas ya entonces y sencillamente no los enterásemos, esa es una opción. Pero otra opción que yo creo que es más probable es que, digamos que, claro, cuando un gobierno quiere ganar votos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que atacar a todos los segmentos que pueda. Antes los segmentos eran básicamente dos, el que leía el ABC y el que leía El País. ¿Entiendes? Y además te considerabas abierto de miras si leías el ABC y El País al mismo tiempo. O sea, eras como puto crack, ¿no? Y si leías un periódico internacional, ya la hostia. Pero ahora con toda esta increíble polarización, lo que estamos viendo es que un montón de minorías y de excepciones, lo que yo llamo regular las excepciones, tienen un altavoz tan potente como las mayorías. Y esto lo que está haciendo es que esas reglas que antes eran tan fáciles de cumplir o de, digamos, de seguir, ya se estén contradiciendo las unas con las otras. Entonces los gobiernos van y de repente dicen, no, bueno, pues ahora esta minoría pues tiene estos derechos. Vale, cojonudo. Pero cuando tú das derechos a unos, lo que estás dando es también obligaciones a otros. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es una lucha entre todos los derechos que queremos dar para ganar votos en todos estos diferentes nichos de población y al mismo tiempo obligaciones para todos los que no estén entre esos nichos. Y eso es lo que yo creo que está generando una enorme lucha social, ¿no? Entonces, pero de todas formas, esta es mi teoría ahora mismo, es un tema al que le doy muchas vueltas y a lo mejor cambio de opinión, pero es como lo veo yo ahora mismo, ¿no? Pues, tengo al tema Bitcoin. Yo creo que lo que se ve en la sociedad, en los gobiernos, también los vemos en nuestros propios grupos de Bitcoin, porque los Bitcoiners nos creemos que somos la hostia, que verificamos, que tenemos los mismos incentivos y tal. Pero yo estuve desde hace casi el principio en uno de los grupos de Bitcoin más grandes de España. Y en ese grupo se repetían los mismos problemas que vemos en el gobierno, en el gobierno local del pueblo. Había 3 o 4 que eran los jefes, los propietarios del grupo, digamos, y si le seguías todo lo que decían al pie de la letra, fantástico. Y así había 10, 15 o 20, lo que decían iba a misa. Pero si eras de los que criticaban, iban a cortar. Sí. Y entonces nos pedimos la leche, pero replicamos exactamente lo que pasa en la sociedad. Sí, yo una de las conclusiones a las que he llegado es que para mí una idea se convierte en una religión cuando autosuprime la capacidad de criticarla, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Mucho Bitcoiner, y por eso hablo de Saifedean, suprime un poco la capacidad de crítica, ¿no? Entonces, eso para mí no es bueno, porque entonces no podemos mejorar nuestra comprensión de lo que es Bitcoin, ¿no? Entonces, y yo ahora pienso que es esto, pero no estoy cerrado a estar profundamente equivocado y de venir dentro de un año con una opinión diferente. Entonces, yo creo que sí, que lo que pasa es que, a ver, creo que también es consustancial al ser humano, es decir, hay ideas. Esto también lo dice David Deutsch, perdonad, porque es que estoy como obsesionado últimamente con estos autores. David Deutsch dice que las ideas pueden prevalecer y permanecer por 2 motivos. Uno es porque sean muy útiles, porque generan un conocimiento que nos permite progresar, pero otro motivo es porque suprimen esa capacidad de crítica y por lo tanto es lo que ocurre con ciertas religiones, unas más que otras. Lo primero que hacen cuando tú dices
no, esto de ir a misa quizá, no sé, yo tampoco lo termino, pero tú, ¿no? Entonces esto es lo que pasaba cuando era pequeño. Pero imaginaros en religiones más extremas, no me hagáis poner ejemplos, pero hay religiones más extremas en las que te pasan cosas peores, ¿no? Esos memes, que son, las religiones son ideas que, digamos, culturales, tienden a reproducirse mucho más cuando tal. Entonces yo creo que es un fenómeno muy humano y que es hasta esperable que con una idea nueva como es Bitcoin, pues ocurra. Ahora, eso no quita que mientras a mí me dejen tratar de investigarlo a mi manera, lo voy a hacer, ¿no? Y tratar de llegar a mis propias conclusiones, y creo que todos lo deberíamos hacer, ¿no? Pero bueno, yo he venido un poquito también a poner un poco una idea diferente, ¿no? No quería venir a decir lo mismo de todos, ¿no? Bueno, es sound money y tal, no sé qué, y como, bueno, pues no, yo ahora opino que no, y estoy encantado a que me lo critiquéis, ¿no? Yo me refiero a que si nos pensamos que realizamos y que comprobamos y tal, y hacemos una pequeña institución paralela, que es un grupo de Telegram, donde hay hijos y enterados, pues ¿qué esperanza tenemos de hacer una institución paralela creada por humanos que funcione? Además de Bitcoin. ¿Quieres decir qué esperanza podemos tener de crear instituciones paralelas además? Que funcionen, creadas por nosotros y dirigidas por nosotros. Bueno, yo por eso, a ver, replicar Bitcoin tal y como es a mí me parece complicadísimo, ¿no? Entonces la gente que le da vueltas para tratar de crear algo parecido lo pasa verdaderamente mal, ¿no? Porque siempre termina llegando a la conclusión de que es muy complicado. Pero lo que sí que creo que podemos hacer son estas otras instituciones que nos permiten escalar a instituciones existentes, ¿no? Como lo que hace Tether. Y en este sentido yo lo encuentro valiosísimo, porque, oye, si tú eres capaz de exportar, Tether, tú con el dólar básicamente lo que haces es exportar la seguridad jurídica de Estados Unidos a todos los países emergentes. Eso es poderosísimo, porque lo que hace valiosa una moneda es su seguridad, una moneda fiat, hablo, es su seguridad jurídica, ¿no? La seguridad jurídica del país, porque es la que hace que se paguen las deudas que conforman el activo de un banco central. Entonces, si somos capaces, gracias a Internet, de exportar la seguridad jurídica de los países desarrollados a países emergentes, podemos cambiar el mundo de una forma brutal. Y esto, cuña publicitaria, es básicamente lo que yo estoy viendo con Liquid. O sea, con Liquid estamos consiguiendo conectar activos valiosísimos que hay en un montón de países emergentes con inversores de todo el mundo. Y eso está literalmente trayendo liquidez a esos países. Entonces hay un campo gigante para cambiar el mundo que no necesariamente tiene que pasar por construir algo tan radicalmente nuevo con Bitcoin. Ojalá lo hagamos tipo Bitcoin, pero digamos que yo, por ejemplo, el otro día también le preguntaba a Andrew Polstra, que es el director de Research en Blockstream, y porque por un caso de uso que hay en África, ¿no? En África es que no puedes ni hacer esto, porque es que no faltan las instituciones de forma radical. Entonces yo pensaba, pero bueno, un sistema de reputación, sabéis que se habla mucho de sistemas de reputación por ahí. Y entonces básicamente me dijo Andrew, oye, el tema de reputación lo hablamos cuando fundamos Blockstream. Y entonces una de las personas que estaba en el equipo fundador dijo, para que veáis lo jodido que es este problema, ¿no? De la reputación, como una institución, digamos, global. Tratar de hacer, o sea, lo que dijo fue, la institución de la reputación es como una lanza llena de mierda, de excrementos, en la que un montón de empresas se han empalado. Lo describió más o menos así, es decir, es un problema de una complejidad extraordinaria, ¿no? Y gente que lleva décadas trabajando en esto no han sido capaces de crear nada que consiga, pues, que haya, digamos, participantes en mercados, etcétera, que puedan tener una reputación de forma, digamos, como Bitcoin, ¿no? Trust minimized, ¿no? Entonces, son problemas complejísimos. Entonces, yo creo que mientras aspiramos a hacer algo parecido a Bitcoin, podemos ir haciendo cosas paralelas como estas, ¿no? Que son extender la reputación de instituciones existentes. Hay dos personas. ¿Perdón? ¿Puedes pasar? El otro día pusieron un vídeo en el grupo de un chico argentino, se llama Terapia Liberal, me parece, que hablaba del secuestro de Bitcoin y andaba Tether por medio. No sé si lo habéis visto, muy interesante. No. Eso es muy interesante. No es que esté de acuerdo o no, pero para mí era totalmente nuevo lo que decía, pero está muy bien. Sí. ¿Pero puedes explicarlo?
Básicamente lo que viene a decir es que la idea original de Satoshi ha sido secuestrada por BTC, por BTC y en realidad debería de llamarse Bitcoin Cash. Como que No, el auténtico es el Bitcoin. Exactamente. Los fondos de Estados Unidos, que si sube Bitcoin, cuanto más sube Bitcoin, más va a subir Tether. Entonces, como tienen la impresora de Tether, bueno, no es muy amplio ese tema y no voy a preguntar para ello. Sí, por Liquid, que yo lo he descubierto hace poco y veo que da más privacidad. Digamos que la privacidad de Liquid entiendo que me parecía a alguien, incluso a veces. Entonces, has dicho tú que si un gobierno de Estados Unidos decide ir a por él, lo puede censurar. Sí. ¿Cómo podría hacerlo justo? Sí, o sea, la privacidad no es exactamente igual. En Liquid las transacciones son confidenciales en lo que a valor y activo se refiere, ¿vale? Pero tú podrías hacer la trazabilidad de las UTXOs. Entonces, alguien podría trazar una transacción con dificultades, ¿vale? Y luego también, por ejemplo, pues una transacción de Tether en Liquid, pues obviamente, sin saber el contenido, pues digamos que un gobierno le pide a Tether cerrar Liquid o no pueden ir transacción a transacción como hacen en otras cadenas, ¿no? Pero bueno, dicho esto, respecto a la censura en Liquid, digamos que es una federación, es decir, un grupo de empresas con incentivos alineados que han construido negocios sobre esta cadena, ¿no? Entonces, un subconjunto de estos miembros son los que corren los funcionarios. Entonces, la forma de acabar con Liquid es acabar con los funcionarios. Pero eso no significa acabar con los activos. Si tú tienes un activo regulado que tiene valor porque se están cumpliendo unas leyes, que es lo que ocurre si tú tienes unas acciones que son un activo digital en Liquid, entonces esos derechos tú los tienes por tu identidad. Y por lo tanto, aunque cerras en Liquid, tú puedes reclamar y hay un cap table, digamos, ¿no? ¿Cómo se dice? Una tabla con los inversores en una empresa y tú estás entre ellos. Por lo tanto, tú tienes derechos sobre esa empresa y lo mismo sobre un bono, sobre todo tipo de activos financieros regulados, ¿de acuerdo? Luego, sobre Tether, a Tether como emisor, los Tether que tú tengas en Liquid, si se cerrase Liquid, tú podrías también reclamarle. Con Liquid Bitcoin es como el único activo con el que lo perderías todo, a menos que los funcionarios pudiesen rescatar los bitcoins que custodian, o sea, que se custodian en los monederos que hacen los peg-ins y los peg-outs, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería un ataque o cómo lo prevería yo? Bueno, pues los funcionarios son anónimos, entonces básicamente lo que ocurriría sería un gobierno poderoso, como el de Estados Unidos, funcionarios que están en países diferentes todos, ¿no? En 15 países diferentes. Entonces, tendría que venir a Blockstream, decir, oye, dame la lista de funcionarios, nosotros nos bajaremos los pantalones como campeones, se la pasaríamos y entonces estos funcionarios en el tiempo que tardasen en tener acceso a sus data centers donde están los funcionarios corriendo, tendrían que pararlos. Esto es un proceso que no es ni mucho menos inmediato, o sea, es un proceso que tardaría días. Entonces, en ese periodo es cuando yo creo que cualquiera que tuviese Liquid Bitcoin podría hacer payouts. Pero esos serían los que mantengan un saldo ahí. Entonces, a lo que voy, Liquid se puede parar sin ningún problema, pero para eso tendrían que ocurrir cosas que no fuesen buenas para el sistema financiero. Entonces, nosotros por eso digamos que el posicionamiento de Liquid un poco es que es muy útil para los mercados de capitales, que realmente estamos ayudando a un montón de empresas y a un montón de países a ganar en liquidez, con lo cual los incentivos, digamos, alineamiento de incentivos, ¿no? Reducir la necesidad de confiar en que un gobernante no nos vaya a dar el coñazo, ¿no? Entonces, es un poco la idea y bueno, yo creo que lo estamos consiguiendo. ¿Alguien más? Tú. Bueno, yo estoy decidiendo, pero habla cuando queráis. ¿Qué tal, Adolfo? Bueno, mi pregunta era un poco referido a instituciones paralelas, ¿no? Porque hablamos siempre, o mi sensación no es de que lo vemos de forma atómica, ¿no? Vemos Bitcoin como una institución paralela, ¿no? Pero luego a mí me cuesta ver cómo se pueden llevar todas las instituciones paralelas y cómo interactuar entre ellas. Es decir, tenemos un caso, o a mí me cuesta ver, y más dentro del mundo del ciberespacio, instituciones paralelas como la justicia o la legalidad. En el mundo real tenemos la ley gitana y cada uno pues ya sabe cómo funciona, es una
institución paralela, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero Sí. el mundo del ciberespacio, como tú pones el ejemplo de alguien de Zimbabue, voy a hacer un negocio en alguien de Albania, si hay un problema no tiene a quien acudir. Es decir, mi pregunta es si se ha reflexionado sobre esas instituciones que no se pueden, costaría, ¿no? Yo creo que algunas cuesta ver que se puedan llevar. ¿Y cómo solucionas eso? Porque instituciones paralelas atómicas, muy bien, pero al final eso no funciona de forma atómica. Entonces, si has pensado o has reflexionado, o Nick Szabo, que lo conoces, al respecto. A ver, yo no tengo una respuesta porque yo no me dedico a diseñar estas cosas, ¿no? Pero sí que he pensado sobre el tema, ¿no? Entonces, tú piensas, por ejemplo, bueno, para empezar, un mercado negro es una institución paralela. En España, el 25%, bueno, es una estimación obviamente, pero del 20 al 25% del PIB corre sobre un mercado negro. Entonces, eso es la leche, ¿no? Entonces, yo aspiro a que tanto con Bitcoin como con Tether podamos ¿no? huir de cierta censura y ciertas cosas, como los impuestos, por ejemplo, ahí, ¿no? Pero respecto a la justicia, por ejemplo, hay muchos mecanismos que con multifirmas reducen la necesidad de confiar o imponen castigos a aquellos que no cumplan determinadas reglas, ¿vale? Entonces, sí que hay, por ejemplo, para reducir la confianza entre dos contrapartes que quieren hacer negocios, ellos pueden definir un tercero de confianza que sea el árbitro de una tercera firma en una 2 de 3, por ejemplo, o en un tema de justicia, o en un tema de ciudadanía, ¿no? Que alguien, por ejemplo, para ser ciudadano de una jurisdicción pueda necesitar poner un colateral y que en caso de incumplir cualquier regla o tal, se pueda imponer un castigo que esté decidido por una contraparte, un tercero en el que ambos estén de acuerdo, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos mecanismos para hacer algo parecido, de formas incluso bastante más complejas, pero está lejos de estar resuelto, ¿no? Sí que conozco gente, sin embargo, que trabaja en el tema de la justicia en particular. No sé exactamente en qué consiste su modelo, así que no lo puedo comentar. Estaba en LinkedIn hasta hace poco y hablaba del tema, ¿no? Pero no le presté mucha atención ya porque no me da la vida. Pero sí, hay ideas, ¿vale? Y bueno, lo que no sé es hasta... Y ojo, no quiero decir con esto que todas estas ideas necesariamente sean fáciles de implementar. Ahora, lo que sí que veo es que muchísimas de ellas pueden consistir sencillamente en eliminar muchísima de la burocracia que tienen instituciones actuales. Es decir, no necesariamente reemplazar instituciones actuales, sino definir mecanismos diferentes, ¿no? Y eso es lo que también tiene un poder enorme. Nick Szabo muchas veces hablaba de que la competencia más importante para instituciones trust minimized son los abogados. O sea, los abogados en realidad constituyen un poco, ¿no? Hay esa gráfica que se ve desde 1971 como el número de abogados por cada 100.000 habitantes crece de forma bestial, ¿no? Pero digamos que cuando digo abogados, obviamente hablo de leyes, hablo de, ¿no? de todo lo que hace funcionar la sociedad en la actualidad, ¿no? Entonces, yo creo que si con mecanismos de minimización de confianza lo que podemos hacer es no necesariamente reemplazar instituciones actuales, sino hacerlas muchísimo más escalables, ¿no? Y con mecanismos nuevos. Entonces, ojalá haya gente más, aparte de este señor que conozco, trabajando en ello. Pero insisto, no le he prestado tanta atención como para explayarme, ¿no? ¿Y cuáles son, en tu opinión, los principales retos ahora mismo para la adopción y el progreso de las capas 2 en Bitcoin? ¿Tienen un sentido más tecnológico, escalabilidad, etcétera? ¿O social, regulación? ¿Cuál crees que es donde tiene que estar el foco ahora mismo? Mira, gran pregunta, porque esto es exactamente a lo que yo más tiempo he dedicado. Es decir, claro, tú tú imagínate que yo llegué a Liquid y entonces básicamente dices, primero, tengo que entender bien qué resolvemos, ¿vale? Porque yo he sido mucho tiempo de blockchain. O sea, me imaginaba que el tema para mercados financieros podía funcionar, pero no sabía explicarlo, ¿no? Pero luego, además, ves que tus competidores han emitido shitcoins, tienen decenas de millones de dólares cada uno, y con esa pasta pagan a exchanges, a custodios, a emisores, a developers, y con todo eso construye un ecosistema que luego le dicen al mercado financiero, oye, mira toda la actividad que tengo,
soy de puta madre. Y luego Liquid de repente dice, hostia, el número de transacciones es ridículo comparado con las otras cadenas, ¿cómo cojones puedo competir en estas condiciones? ¿No? Entonces es un problema muy jodido. Entonces, por eso yo me he enfocado sobre todo en entender el problema que resuelve una blockchain para los mercados financieros. Y fue entonces cuando llegué al paper eso que os comentaba de Stigler y Miller, que básicamente lo que venía a decir es que existen una gigantesca cantidad de mercados financieros en los que hay activos muy valiosos, pero que como no existe una ley, institución, que regule dónde se pueden comerciar estos activos, o un mercado organizado que determine quién posee cada activo en un momento dado, estos mercados no escalan, no son capaces los inversores de acceder a estos activos. Entonces me di cuenta de que si nos enfocábamos en este tipo de problemas, podíamos verdaderamente hacer crecer mucho Liquid. Dicho esto, aunque Liquid ha crecido mucho en lo que es el Total Value Locked, y luego el número de transacciones sigue creciendo despacito, pero sigue creciendo día a día, cada día es casi cada día es superior al día anterior. Entonces, esto sigue siendo muy despacio. Y si tú eres un inversor, un inversor en Blockstream, tú dices, joder, es que Liquid va a tardar la de Dios en dar dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que los inversores nuevos están haciendo? Bueno, pues mira, hacer un modelo híbrido. Es decir, un modelo en el cual Liquid no está reemplazando todas las instituciones que son necesarias para que los inversores alcancen estos activos, pero en cambio reemplaza solo unas poquitas. Y con el resto vamos a alcanzar partnerships o en algunos casos adquirirlos. Entonces, nuestros inversores han comprado recientemente un custodio. Un custodio con licencia. ¿De acuerdo? Que es un joint venture con el banco Nomura, japonés. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos permite de repente escalar la confianza de una forma brutal para inversores en todo el mundo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo se puede, cuáles son los riesgos? Bueno, pues pensar que blockchain para los mercados de capitales puede resolverlo todo de un día para otro. Yo creo que va a llegar el momento en el cual va a reemplazar a un montón de todas estas instituciones. Pero si tú no quieres envejecer antes de que esto ocurra, más te vale adoptar un modelo híbrido en el cual la liquidez empiece a llegar de forma orgánica porque estés resolviendo un auténtico problema, ¿no? Entonces nosotros lo que veíamos es que el volumen de emisión estaba creciendo a la bestia, pero el de inversión en cambio poquito. Entonces ahora nuestra esperanza, nuestra expectativa es que con un custodio cualificado, con licencia, los inversores se van a sentir mucho más cómodos y entonces podamos seguir haciendo crecer las dos partes de la ecuación y con eso la liquidez en la cadena y por lo tanto hacerlo mucho más atractiva, porque al final la liquidez es la variable más importante en un mercado financiero, ¿no? Así que sí, para mí la solución o la respuesta a tu pregunta es un modelo híbrido, al menos en el corto plazo. Perdón, que levantaba. Primero. Hola, buenas. Muchas gracias por la charla. Corrígeme si me equivoco, pero tengo entendido, bueno, antes de nada, para mí Tether es una idea genial, buenísima, soluciona problemas pues de una manera muy eficiente y sirve para muchas cosas, entre otras es una puerta de entrada a Bitcoin, ¿no? Entonces, tengo entendido que Tether es el tercer o cuarto tenedor de deuda del gobierno de Estados Unidos, ¿no? No sé en qué puesto está. Yo tampoco, pero por ahí de arriba. Bien. Eso es brutal, ¿no? Entonces, una duda que tengo es, con el reglamento MiCA, ¿no? Ha echado a Tether de Europa de los exchanges principales, digamos, evidentemente no de los descentralizados, ni del P2P, ni de nada. Y achacan a que la compañía no se dejaba auditar, digamos, pues la deuda que poseía de los Estados Unidos. Si puedes explicar esto y si el hecho ese de que, digamos, la Unión Europea a través del reglamento MiCA lo haya, entre comillas, prohibido en Europa en los mercados organizados, ¿le puede hacer daño o le va a dar exactamente lo mismo? A ver, yo creo que el mercado de Tether es todos los ciudadanos que vivan en países cuya seguridad jurídica no sea capaces de darle una moneda estable, ¿vale? Entonces, esa gente necesita
tener riqueza sin necesidad de leyes, pero también necesita una moneda que se pueda intercambiar con cierta estabilidad. Entonces, ese para mí es el problema que resuelve de la hostia. Lo que es que Tether originalmente no fue diseñado para eso. Esta joya se la encontraron después. Ellos inicialmente, el problema que intentaban resolver es el del trading inmediato, o sea, el de ser capaz de llenar una cuenta con dólares de forma rápida para poder hacer un trade, ¿no? Pero dicho esto, el problema que se ha encontrado en Europa, a ver, yo no me miro mucho la parte de los temas regulatorios, pero lo que sí que sé es que, en primer lugar, Tether es tenedor de todos esos activos que son muy líquidos, porque necesariamente tienen que ser muy líquidos para poder venderlos de forma rápida en caso de que haya que retirar, ¿no? O sea, de que haya que quemar Tether o de que haya que comprar, en fin. Y esto es un custodio que se llama Cantor Fitzgerald. Entonces, a mí me hace gracia cuando en TradFi se critica a Tether por supuestos problemas de auditoría y tal. A ver, yo creo que en su día, insisto, yo no estoy metido ahí ni nada, o sea, Tether es otra empresa, pero yo creo que Tether, que yo sepa, al pertenecer a Ifinex y Bitfinex haber tenido problemas en su día con su hackeo, yo creo que en su día a lo mejor pues hubo ahí un traspaso de cuentas o de dinero para salvar a Bitfinex, vamos, es lo que yo me imagino, no tengo ni idea. Y que por ese motivo, durante un tiempo ellos tuvieron problemas, o sea, no quisieron enseñar las cuentas, porque sería como decir, no, Bitfinex es que está bajo tierra. Pero digamos que ahora Cantor Fitzgerald como custodio, banco custodio de sobrada reputación, es que el CEO sale una y otra vez para decir que sí, que tienen todos los activos que dicen que tienen. Y además es que con un negocio así yo no me imagino para qué arriesgarlo. O sea, ¿para qué arriesgar un negocio en el que ganas con 100 y pico empleados miles de millones de dólares al año? Es que para mí eso es inconcebible, ¿no? Luego, ¿qué riesgo tiene Tether de ser cerrado también por los Estados Unidos? Pues vuelvo a lo mismo, es decir, si tus incentivos están alineados con los del gobierno de Estados Unidos, es que no tienen cero incentivos a ir por ti, porque es uno de los mayores tenedores, o sea, y con potencial para crecer mucho más, ¿no? Entonces, dicho esto, respecto a lo de Europa, yo creo que el problema no es el que dices tú, sino que el problema es que las condiciones para ser una stablecoin regulada en Europa eran completamente absurdas desde el punto de vista de protección del inversor respecto a lo que Tether tiene en la actualidad, porque la cobertura de Tether es del 100%. Sin embargo, algunas de las condiciones eran como, por ejemplo, tener no sé qué porcentaje en bancos europeos. Claro, o sea, joder, si tú estás tratando de construir una cosa que dé seguridad a los inversores sin necesidad de leyes y de repente una ley te obliga a tener pasta en bancos europeos que en determinadas situaciones pues pueden tener problemas, pues claro, tú puedes decir, joder, es que esto no me interesa tanto. Pero es que luego, por añadidura, yo creo que, insisto, el mercado grande de Tether no es el del settlement de acciones, no es el del settlement financiero en mercados súper regulados. Yo creo que es sustituir esa falta de seguridad jurídica en multitud de países, ¿no? Entonces es, digamos, no sé si un mercado negro, pero desde luego una institución paralela, ¿no? Y entonces, en un mercado en el que las leyes estén regulando como tú tienes que hacerlo, pues quizá no sea tanto tu mercado. Pero bueno, así, no sé si recuerdo mal, ellos están pensando en sacar algo paralelo para que cumpla esas leyes. Entonces, el mercado no quiero decir con eso que sea despreciable, porque yo creo que a medida que se desarrollen los mercados de capitales, y yo lo estoy viendo en el día a día, que esto va, o sea, esto de los ETFs, de Trump y todo esto, está cambiando la narrativa de una forma brutal. O sea, antes te recibía un banco como un tarao y ahora eres como el gurú, ¿sabes? Entonces, bueno, ni tanto antes ni tanto ahora, ¿no? Ni tampoco antes ni tanto ahora. Entonces, yo creo que el mercado, dicho esto, para los mercados de capitales no es despreciable y bueno, si ellos quieren sacar algo en lo que sea interoperable, pero con otras condiciones, porque cumplan estas cosas absurdas que pone la Unión Europea, bueno, pues harán muy bien. Pero insisto, para mí ese no es su gran mercado. Su gran mercado es esto que os decía, o sea, resolver la falta de instituciones tradicionales, desarrolladas y fiables en determinados países emergentes. Ahí es donde lo petan. Pero es que Europa va camino de eso. Claro, pero por eso yo digo que, ¿cuál es el doble mercado? El doble mercado de estas instituciones paralelas. Uno, los mercados emergentes, efectivamente, que se van, o sea, que tradicionalmente no han tenido este tipo de instituciones, pero es que los desarrollados, por todo lo que he explicado antes, con la irrupción de Internet y todo este cambio cultural, etcétera, etcétera, vamos un poco por esa línea. Entonces, por eso yo lo que preveo es esa cada vez incremental competencia institucional, ¿no? Yo creo que
yo no, vamos, no, tengo muchas ganas de ver a tiendas. Yo no creo que, insisto, como yo creo que es la institución de transferencia de riqueza, yo no creo tanto en estar pagando todo el día con Bitcoin, pero sí como una moneda estable. ¿Sabes? Yo me imagino pues con mi Bitcoin estupendamente almacenado y de repente hacer un peg-in a Liquid y convertirlo en TD para pagar, pues tener un saldo ahí, como tienes con la cuenta corriente y la de ahorro. Eso es el escenario que yo veo, ¿no? Y eso compitiendo con el euro de toda la vida, ¿no? Ahí es donde yo veo una erupción brutal. No, hablo de Europa, hablo de mí. O sea, hablo de venir a cualquier tienda y a cualquier establecimiento o yo qué sé, o pagar el alquiler. En fin, es que, a ver si me explico. Es de lo que yo me refiero. Yo hablo de competencia institucional que ya está surgiendo en los países emergentes, pero también lo veo aquí por todas las cuestiones que trato de explicar, ¿no? Bueno, tengo varias cosas que comentar. La primera, palmando con lo que estabas diciendo, yo tengo mucha relación con personas de Haití y de Dominicana y me sorprende cómo veo que pasan un año y otro año y otro año y otro año y todavía siguen mandando el dinero por Western Union. ¿Qué les falta para usar el Tether o para usar monederos Bitcoin? ¿Qué les falta? ¿Por qué no acaba de encajar? Esa es la primera. Sí, sí. Luego quería, por supuesto, felicitarte porque es un tema que me apasiona, los fundamentos del origen del dinero. Gracias. He leído mucho a Nick Szabo, le he perseguido en congresos como tú, estuve también en el de Lugano como tú, también me acerqué a él, también me dio cortes con las preguntas. Bienvenido al club. Sí. Pero una cosilla que es otra cosa que quería comentarte, que me ha chirriado un poquito, yo no lo comparto, es que la gente que tiene poco dinero no puede acceder al Bitcoin. Yo creo que no tiene que ver con eso. El Bitcoin es el mejor medio de ahorro que hay para los ricos y para los muy pobres, para todo el mundo. Vale. Yo tengo muy mala memoria, sobre todo en el corto plazo, pero lo primero era, perdona... ¿Por qué no entra el Tether y el Vale. Bitcoin en Dominicana? Porque Western Union es una institución en esos países que genera una confianza enorme. La confianza no se gana de un día para otro. Ahora, dicho esto, en Liquid tenemos proyectos que están en fase muy emergente, pero proyectos en los que instituciones conocidas se están moviendo a Bitcoin y a Tether. ¿Vale? Entonces, no es fácil llegar a un país como estos. Bueno, si tienes relación con ellos, sabes que no, o sea, la confianza no se gana de un día para otro. Es un tema de muy largo plazo, ¿no? Pero Es un tema también de liquidez. O sea, tú vas con un Bitcoin a Haití y no sabes qué hacer con él porque nadie sabe lo que es. No hay nadie que te lo cambie por nada. Claro, pero si tú de repente resulta que tienes una empresa que tiene pues cientos de establecimientos, por ejemplo, que te permiten pues intercambios, que tienes instituciones financieras con partnerships que te permiten hacer cosas, etcétera, etcétera, es cuando las cosas pueden empezar de forma mucho más rápida. Es que las cosas que tienen, yo lo que he aprendido es que las cosas que tienen que ver con la confianza no son en absoluto de un día para otro, son las más complicadas, ¿no? Y entonces hay países en los que la seguridad jurídica permiten pues, la generación de empresas y startups que son capaces de dar servicios a gran velocidad, pero es que hay otros en los que esto es prácticamente impensable, ¿no? Entonces esto es por otra parte. Y luego lo comentabas de Bitcoin, es que yo cuando digo acceso, no digo que tú no, aunque tengas solo $10 de patrimonio, no puedas comprarlo. Lo que quiero decir es que al ser tan volátil, alguien que tenga pocos recursos significa que el 90 y muchos % de su patrimonio es volátil. Entonces, si tú cubras el día 1 y resulta que tienes un gasto el día 17, más te vale tener otro patrimonio por ahí, porque si no estás jodido. No, si puedes ahorrar, puedes ahorrar. Todo el que tenga capacidad de ahorro, pues ahorrar. Pero es que los pobres no tienen capacidad de ahorro, esa es la cuestión. No, los pobres, o sea, ahorrar en un activo increíblemente volátil es enormemente costoso. Y esto tenemos que hacernos a la idea, o sea, es decir, esta idea de que va a salvar a los pobres, no, Tether ayuda mucho más a esta gente que Bitcoin, ¿vale? Ahora, cuando Tether pueda ser atacado o lo que sea, Bitcoin es tu salvoconducto, de lo que te digo. Por eso digo, yo le llamo institución de última instancia. Para mí, Bitcoin es como en la Constitución americana la segunda enmienda. ¿Cuál es la institución de última instancia? ¿Cuál ha sido la institución de última instancia a lo largo de la historia? Es la violencia. ¿Cómo dirimimos las disputas en última instancia cuando todo lo demás se va al cuerno? A hostias.
¿no? Entonces, ¿qué hace el gobierno americano para asegurarse de que el ciudadano tiene una institución a la que acudir en caso de que el gobierno no sean capaces de encontrar ciudadanos y gobierno un consenso sobre lo que es la verdad? Llévate una pistolita, ¿no? O sea, tienes derecho a tener una pistola. Esta es la institución de última instancia. Entonces, para mí, lo revolucionario de Bitcoin es que te permite una institución de última instancia en la que podemos, por primera vez en la historia, evitar la violencia. Esto es la hostia. A mí es que me revienta la cabeza cada vez que lo pienso, ¿no? Entonces, pero tiene limitaciones. Entonces, yo creo que negar que Bitcoin es volátil y que gran parte de la población no se puede permitir tener, la población mundial, no se puede permitir un activo volátil, y yo creo que es negar la evidencia, ¿no? Todo el mundo puede permitírselo si considera que el Bitcoin es un ahorro a largo plazo. Pero es que eso es a lo que estoy intentando llegar. Si tú eres pobre y tu sueldo es de $20 al mes o 50 y tus gastos son de literalmente 49,99, es que no te da la vida. Porque es que si cobras en Bitcoin y llegas al día 17 y tus Bitcoins en vez de 49,99 valen 37, es que estás jodido lo más grande, ¿no? Entonces, esto es para mí fundamental. A ver si conseguimos llegar a un consenso con el lenguaje, que es otra institución. Pero, no sé, a mí me parece como fácil de defender, pero encantado de hablar lo que quieras. Bueno, la última. Mira, ya que estabas comentando, ya que has estado sobre todo el tema de definiciones y confianza, yo pregunto una cosa desde una perspectiva de más simplificar mi objeción, no puedo ser provocador, pero sí que me gustaría saber cómo ves tu escenario. Desde cierto punto de vista, Bitcoin también te presenta un desafío, no es decir un problema salvaje, pero sí que un desafío en relación con lo que comentas de instituciones y confianza, en particular en el ámbito de la seguridad jurídica. De otros muchos puntos de vista lo puedes reforzar, pero hay uno que quizás lo puede generar un desafío, que es, si yo por ejemplo estoy bitcoinizado al 100%, ¿Si estás, perdón? Si yo estoy bitcoinizado al 100% o en un porcentaje muy elevado, Sí. la mayor parte de mi patrimonio en bitcoin, y yo bien entro en un contrato contigo para hacer lo que sea, un proyecto de lo que sea, o te pego una pedrada a tu coche, por ejemplo, ven tú a reclamarme responsabilidad patrimonial por lo que acabo de hacer, bien sea por quemarte tu casa, bien sea por quemarte tu coche, o bien sea por entrar en un contrato contigo para desarrollar un proyecto, lo que sea, o para hacerte un suministro de mercadería a China, y tú no tienes capacidad para ejercitar mecanismos de resolución de disputas contra mí, porque es la característica principal de Bitcoin. Entonces, no lo digo como objeción, porque yo no lo he estado contestando, pero sí me gustaría saber cómo enlazarías tú ese análisis en relación con seguridad jurídica y confianza en esa institución en particular. Me encanta la pregunta porque está alineada con lo que te estaba comentando antes. Es decir, ¿cómo veo yo Bitcoin en ese sentido? La ciudadanía de un país, efectivamente, si tú quieres hacer cumplir determinadas obligaciones, necesitas esa capacidad, ¿no? de atacar activos o de meter en la cárcel, etcétera, etcétera. Oye, ¿por qué no hacer un colateral? ¿Entiendes? Entonces, eso yo lo veo como una forma en el que tú controles además quién es el tercero de confianza. Bueno, el tercero, cuarto, quinto, porque esto podría ser una multifirma, lo que sea. Y los mecanismos concretos, bueno, eso es otra conversación. Pero yo sí que veo que cuando tú voluntariamente accedes a ser ciudadano de una jurisdicción, un mecanismo cojonudo que puede hacer escalar de forma muy barata la capacidad de esa jurisdicción para hacer cumplir derechos y obligaciones, es esta, ¿no? Con colaterales. Y de hecho, parte de los casos de uso de la institución de transferencia de riqueza era como colateral, ¿no? Se lo menciona en Ixabo. Pero yo lo veo claramente, vamos, eso sí que es un caso de uso, igual que con el comercio. Habrá otro, la justicia también, pero habrá otros que no me puedo imaginar, pero lo veo así, vamos. ¿Qué opinas? Las dos opciones que veo, que por preguntarte, era una, la de constituir garantías antes de entrar al contrato, sí. Y dos, que si esto se va implantando más y un mayor grado de adopción, que crezca la industria aseguradora para que tú, cada vez que vayas a entrar en un contrato con alguien, le exijas a la otra parte, oye, sí, pero antes de que firmemos esto, o antes de que lo ejecutemos, los dos firmamos un contrato. Efectivamente, o sea, yo no...
para mí no es, obviamente, tener una garantía, un colateral para cada, uno para los seguros, otro para la casa, otro para no sé qué, eso no es escalable. Pero sí que es escalable tener una institución central que se encargue de gestionar estos colaterales y que sea la que bloquee, haga cumplir o desbloquee estos colaterales en casos de este estilo, en caso de disputa, ¿no? Sí, sí, lo veo totalmente. Esto sí que me lo había imaginado. ¿Cómo está haciendo Liquid en el caso de los mercados que está entrando, en el caso de los mercados que está entrando donde no hay una institución de confianza, ¿cómo están haciendo ustedes? ¿Tienes algún ejemplo específico? No, claro, Liquid, por eso estoy diciendo que donde más cosas estamos haciendo es decir, vosotros pensad que hay una institución que es una ley en un determinado país, en muchos países, que es el que hace que un activo sea valioso. Luego tú lo metes en Liquid y lo que tienes que hacer es asegurarte de que los derechos que el activo tiene por esa ley en el mundo real se trasladan al mundo digital. Cuando efectivamente es así, ese activo de repente se puede transaccionar por todo el mundo y lo puede tener cualquiera. Y aunque sea una persona en Taiwán con un activo de Chile, va a tener literalmente los mismos derechos que el tío que lo posea en cuestión física en Chile. Entonces, obviamente los derechos no son como en el caso de una commodity como Bitcoin por las propiedades del activo en sí, sino porque representan un derecho que un regulador o una jurisdicción ha otorgado. ¿Vale? Perdona. Vale, pues, oye, perdonad, me toca siempre hacer el papel del malo, ya sé que muchos me odian, pero es que el sitio nos lo dejan hasta un cierto tiempo porque ellos atienden a otras personas. Entonces, yo de verdad, Adolfo, te agradezco porque este es un tema muy, muy, muy importante, muy apasionante. Ojalá tuviéramos un sitio donde podamos explayar, que ya lo hemos comentado en el grupo de Telegram, seguimos buscando a ver dónde podemos tener algo así. Y a lo mejor te invito a que vengas una siguiente vez para hablar, ya no tanto de las instituciones paralelas, sino de estos últimos temas, de cómo poder cómo crearlas, ¿no? Ya entendimos un poco, creo que la mayoría habrá entendido el concepto que hay detrás. Una cosa que te quiero agradecer es que a muchos de los que estamos aquí, y yo el primero, nos has hecho siempre reflexionar un montón. Yo conozco a Adolfo era un maximalista que ha reflexionado mucho las cosas y que a lo mejor muchos piensan que te han llevado al lado del mal con Liquid, pero ya lo hemos platicado en una ocasión que una cosa es Liquid y el problema que intenta resolver en el mundo legal de las instituciones financieras y todo eso, y otra cosa es Bitcoin, pensamiento cypherpunk, lo que buscaban resolver, todo esto. Por lo cual yo creo que nadie te ha llevado al lado del mal, sino todo lo contrario. Sí, no, solo una última frase. Te lo agradezco porque efectivamente cuando ves el problema que los cypherpunks intentaban resolver desde esta óptica, es cuando todo te encaja. Entonces cuando de repente dices, ojo, las leyes no son nuestro enemigo necesariamente, sino que lo que tenemos que tratar de hacer es que la confianza escale. Este debe ser el objetivo, porque si conseguimos esto, tal y como exponía Nick Szabo en sus textos, básicamente lo que tenemos es cooperación, un mundo mejor. Lo que sabemos es que si lo intentamos hacer exclusivamente a base de leyes, esto no es escalable. Llega un momento en el que no podemos ir más allá. Y el mundo es global, entonces no podemos depender exclusivamente de las instituciones. Tenemos que mejorarlas y estas tecnologías nos lo permiten, ¿no? Entonces eso es un poco el mensaje que me gustaría que nos quedásemos todos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Luego podemos seguir aquí charlando, una cervecita, una hamburguesa, lo que sea.